Doy la bienvenida también a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast, a todas las personas que nos ven en alguna repetición. Bienvenidas a Río de Agua Viva. Habíamos estado con una serie que se ha compuesto hasta el momento de 5 temporadas. Yo ya estaba perfilado a iniciar la sexta temporada, pero Dios ha sido muy claro y como aquí yo soy el empleado, yo soy un siervo, no dispongo yo realmente, yo hago lo que mi jefe me dice. Y lo que mi jefe me dice, que es Dios, pues eso es lo que hago. Y si él dice que avancemos, avanzamos. Si él dice que nos detengamos, nos detenemos. Y si él dice que vayamos hacia otro lado, pues vamos hacia otro lado. Donde él indique, así vamos a ir. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener un mensaje que se llama Asegurando el futuro, que no tiene realmente nada que ver con las series que veníamos, con la serie que veníamos estudiando de las dos simientes. Podemos considerar esto como un paréntesis y no sé si lo vamos a retomar la sexta temporada en este año, porque ahorita estoy viendo esta dirección distinta, pero está ahí pendiente la sexta temporada sobre escatología bíblica, que va a ser muy importante para todos nosotros que estemos bien entendidos, apercibidos, enseñados sobre estos temas. Pero les quiero platicar, aprovechando precisamente este cambio, les quiero platicar un poquito. Yo constantemente estoy buscando cuál es la dirección que Dios me da, cuál es la palabra que Dios me da para compartirla con todos ustedes y con personas que tal vez ni siquiera ustedes ni yo conocemos, pero que esta palabra de Dios llega. Y como es su palabra, pues Él la envía donde Él quiere. Y entonces yo tengo que estar ahí con el oído bien atento, físico y espiritual, y todos los que pueda tener, para poder captarle, ¿verdad? Cada semana. Solamente tengo 5 o 6 días, bueno, menos, porque no la puedo, si Dios me la da el domingo en la mañana, pues voy a tener que dar lo que me dé el domingo en la mañana, pero yo le pido constantemente a Dios que me la dé lo más antes posible para poder compartirla con cada uno de ustedes. Y esto pasó con este mensaje, esto que les voy a platicar. Eh, Normalmente tengo a algunas personas, es como un grupo que se ha formado de manera involuntaria, que constantemente me están haciendo preguntas sobre los mensajes que vamos compartiendo aquí. Por cierto, una aclaración, una nota al pie de página muy importante, de esas notas al pie de página que son más grandes que el mismo texto en la página. Eh, yo quisiera, no sé si este mensaje llegue a algún pastor, pero yo les animo, pastores, a que eh, motiven a sus líderes, no sé si a todos o a algunos, a que sean cuestionadores honestos, sabios de la palabra que estén predicando. A veces los pastores no nos cuesta mucho trabajo recibir alguna crítica, porque de entrada pues consideramos que lo que vamos a compartir ha sido buscado, ha sido estudiado y está en el corazón de Dios. Pero no podemos erradicar el factor humano, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Entonces, hay un grupo de personas que constantemente me están haciendo preguntas muy buenas, muy interesantes, y quiero aclarar que no están cuestionando la palabra. O sea, no es que estén todo el tiempo rebatiendo, resistiendo a la palabra, sino que Dios les ha dado un buen ojo, un buen ojo espiritual, clínico, para a señalar, oye, esto creo que no es, esto creo que no es así. Y entonces, luego ahí nos estamos echando unas luchas grecorromanas de argumentos y de palabras, pero que finalmente producen gotas de aceite carísimo, ¿verdad? Que es la sana enseñanza, la sana doctrina, algo muy importante en estos días, que está creciendo de manera escandalosa la falsedad en todo el mundo. Yo he escuchado a un pastor de España decir en estos días, cada vez hay menos iglesias eh,
donde se predique la sana doctrina. Cada vez es más difícil encontrarlas porque aparte normalmente las iglesias que buscan la sana doctrina no están expuestas, no tienen esos medios tan poderosos de comunicación, no son tan populares tampoco, entonces cada vez es más difícil encontrar. Así que precisamente la semana pasada, uno de estos líderes que normalmente me está haciendo preguntas, mi querido Bruno, le mando un saludo, de la nada me mandó una pregunta sobre un texto bíblico que hoy vamos a ver, y estaba a punto yo de responderle sobre ese texto bíblico cuando de pronto me llaman los otros de un matrimonio que de hecho ahí están, tienen una relación muy bonita de discipulado, haciéndome la misma pregunta sobre el mismo texto, obviamente venía en línea. Y entonces, ese día, me acuerdo que esa noche, creo que nos estuvimos por ahí, ya pasada la medianoche, platicando, comentando, discutiendo, argumentando. eh, y entonces, al otro día empecé a buscar, quedamos en estar investigando algunas cosas. Llegó el miércoles y yo estaba metido en este texto, en este capítulo. Di algunas respuestas, no quedó del todo eh, ahí satisfecha la pregunta. Y entonces por ahí del jueves yo me di cuenta, al estar estudiando este texto y al estar viendo distintas exposiciones, yo me di cuenta que esta era la dirección que Dios me estaba dando. Por algunas preocupaciones, pero también por algunas cosas que Dios sabe de ti, de cada uno de ustedes. Entonces, es un texto, este texto nos enfrascamos mucho en esto porque es un texto difícil y fácil a la vez de entender, de comprender, pero en una primera lectura, ahorita lo van a ver ustedes, en una primera lectura suena extraño, pero yo estoy seguro que aunque es un texto difícil de entender y contiene una palabra fuerte, también hay una palabra de salvación, hay una oportunidad de salvación impresionante. Y hay una palabra de bendición, una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Quiero comentar de antemano que uno de los detalles que yo comenté a este equipo de personas que me están preguntando, estuve rascando y rascando y no tengo yo ahorita un respaldo todavía, eso no vamos a ir tan hondo, pero yo me quedé por ahí, ahora yo fui el que me quedé por ahí con un detallito que le estoy preguntando a Dios y estoy estudiando y estoy viendo. Realmente como es un texto difícil, no hay mucho tampoco. Y bueno, tal vez en una siguiente ocasión llegaré allá y se los podré compartir. Pero yo creo que Dios tiene algo para ustedes y para nosotros hoy. A quienes tal vez han escuchado algunas predicaciones de esto, no hay muchas tampoco. Les digo, no voy a decir tal vez mucho diferente, pero les pido que me tengan paciencia porque yo creo que a la mayoría de las personas les va a ser de bendición también a ustedes, porque yo creo que hay algo que Dios tiene para nosotros, pero para la gente yo creo que va a haber gente que nada más de leerla se va a quedar como, ¿qué es esto? ¿No? Como que esto está en la Biblia, pero el Espíritu Santo nos tendrá ese favor con nosotros para llevarnos al entendimiento de su palabra. Amén. Bueno, te voy a pedir por favor que ores conmigo. Padre, gracias por este día y te pedimos tu dirección, que así como tú cuidas de nosotros en todo, y por supuesto hemos visto cómo cuidas tu palabra, y qué bendición es eso, Padre, que aquí en este lugar tú cuidas que la palabra, que la enseñanza sea sana. Me cuidas a mí, cuidas a los líderes, me cuidas por medio de los líderes. Y Señor, me permites cuidarles también a cada uno de ellos y a todas las personas que nos escuchen. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el que añade cada día quien ha de ser salvo. Y Señor, yo nada más estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Gracias porque me permites ese privilegio enorme. Y yo te pido que me ayudes a comunicar de manera correcta tu palabra. En el nombre de Jesús, digan fuerte, más fuerte. Eso. Amén. Ok,
Todos nosotros sabemos que Jesús enseñó por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Se acuerdan? Una parábola no es un relato ficticio, al contrario, es un relato que se toma de situaciones reales, de la vida real. Tal vez no exista eh, el hombre o la mujer que va a aparecer en la parábola, pero al mismo tiempo sí existe porque pues hay muchos ejemplos de eso, del personaje que se está queriendo describir en el relato. A diferencia de una fábula, una parábola no es un relato fantasioso. La fábula sí es un relato fantasioso. Puede tener una bonita enseñanza, pero ahí vamos a ver a ratitas planchando, ahí vamos a ver a arañitas tejiendo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Acá no hay nada de fantasioso, son hechos reales. Y Jesús lo usó para enseñarle a sus discípulos. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a ir a Lucas capítulo 16 y vamos a leer toda la parábola. Desde el versículo 1 y elegí la nueva versión, la nueva Biblia viviente, porque es bastante claro y respeta el contenido del texto. Dice, Jesús les contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador al que acusaron de estarle malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Prepárame un informe de tu administración porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. El administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer qué voy a hacer ahora que mi patrón ya no quiere que sea su administrador? O sea, lo despidió. No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, de pronto se le prende el foco, ¿eh? Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo haya gente que me reciba en sus casas. Llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón, no a él, a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Este le contestó, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate, date prisa y escribe 50, o sea, le quitó el 50%. 7. Después le preguntó al segundo, ¿y tú cuánto le debes? Él contestó, 100 bultos de trigo. El administrador le dijo, toma tu factura y anota 80 nada más. Le hizo un descuento del 20%. El patrón, o sea, estamos entendiendo el sentido de la parábola, bueno, y de la situación. Pues resulta que el patrón felicitó al administrador injusto, aquí es donde empieza el problema, felicita al administrador injusto porque hizo las cosas con astucia. Es que la gente, explica Jesús, es que la gente de este mundo es más astuta en su trato con los que también son de este mundo que los que han recibido la luz. Por eso yo les aconsejo, está hablando Jesús, que usen las riquezas de este mundo, en algunas versiones dice las riquezas injustas, para ganar amigos. Y así, cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, los reciban en las viviendas eternas. Entonces es complicado porque como que Jesús está diciendo esto, está aconsejando esto. Vamos a ir a la explicación de este texto. Como vemos en el primer versículo, Jesús se está dirigiendo particularmente, principalmente a sus seguidores, o sea, a sus discípulos, o sea, a personas que ya lo conocían, que ya lo seguían, personas que habían dejado su trabajo, su familia, no para siempre, sino que habían ido tras él sin importarles tanto su trabajo ni su familia. Pero realmente tenía dos audiencias. Estaban ahí sus discípulos a los cuales se dirige y ahorita vamos a descubrir quién más, bueno, ahí está en el texto y vamos a analizar a quién más se estaba dirigiendo. Pero puedes entender que se estaba dirigiendo primeramente a los discípulos o principalmente a los discípulos porque eso es clave para entender. Ahora, separé esta parábola en varias escenas o actos, si ustedes quieren, pero yo no le quise poner actos para que no sonara como adivinanza o a chiste, ¿verdad? Porque no hay ningún chiste en esto. Pero vamos a ver la escena 1. En la primera frase de la parábola, Jesucristo establece la situación, establece el contexto de la situación y los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Un hombre rico, un administrador malo y personas que acusaron a ese administrador de estarle
malgastando el dinero al patrón. La palabra administrador es la palabra que también nosotros conocemos como mayordomo, pero más concretamente este hombre era un economista. O sea, la palabra que ustedes ven en el griego es un economista, como la carrera de economista. Pero fíjense, era un buen administrador, era un buen economista, pero era un mal administrador a la vez. ¿Cómo es esto? Bueno, tenía los conocimientos, pero él era un despilfarrador. La palabra que se utiliza ahí era un disipador, era un despilfarrador, ¿ok? ¿Y qué debemos entender por despilfarrador? Que gastaba lo que no era suyo. O sea, no es que gastaba mucho, sino es que gastaba lo que no era suyo, porque él era el mayordomo, él era el administrador, había sido contratado por sus conocimientos de economía para guardar las riquezas de alguien más. Entonces, malgastaba o despilfarraba, repito, no que fuera mucho necesariamente, sino porque no era suyo, no era de él, ¿ok? Todo era del hombre rico, nada era de él. Y también están ahí las personas que lo acusaron, que no sabemos quiénes eran, pero seguramente trabajaban en la misma empresa, trabajaban en la misma hacienda, en el mismo lugar, y sabían de los malos manejos de este hombre. Ajá. Y acá, cuando dice que lo acusaron, a veces esa palabra puede ser traducida como calumnia, pero en este caso podemos estar claros que no era ninguna calumnia, porque este hombre ni siquiera dijo nada, ni siquiera se defendió. Nada más para que tú lo sepas, la palabra que se utiliza ahí para acusar es una forma de la palabra diabolos, que es la palabra que se usa para diablo, porque diablo significa principalmente calumniador, ¿ok? Entonces, este hombre primero fue expuesto por estas otras personas, fueron expuestas sus acciones ante el dueño y fue echado, o sea, lo despidió literalmente. Eso es otro punto que tú tienes que tener ahí muy claro, que el hombre rico, a pesar de su reconocimiento, lo despidió, ¿eh? No, no fue de que, ay, qué bueno, mira, quédate, te doy otra oportunidad. No, lo despidió. Esa es la escena 1. La escena 2, el dueño lo llama y lo llama para 3 cosas. Primeramente, le da la oportunidad de defenderse. Ahí es donde vemos que no eran calumnias. Las acusaciones de esas personas eran reales. Y entonces estas acusaciones nosotros podemos tener claro que no eran chismes, porque además estaban yendo con el dueño de la empresa. Podríamos incluso decir que hasta estaban viendo por su propio trabajo, ¿no? Porque cómo voy a ver yo que un gerente, que alguien está robando en la empresa donde yo estoy y no voy a decir nada. Esa persona va a llevar a la quiebra a la empresa de la que yo me estoy beneficiando. ¿Me explico? Entonces, no era ninguna acusación, no era un chisme lo que estaban haciendo estas personas, pero este hombre lo llama y al llamarlo le da la oportunidad de defenderse. Pero era cierto lo que estaba pasando. Había gastado para él mismo lo que no era suyo. No sabemos en qué. A lo mejor no lo gastó como el hijo pródigo, ¿verdad? Que nos dice claramente de la escritura que fue y lo malgastó ¿cómo dicen? Con prostitutas, en deleites, ¿verdad? Carnales. Tal vez no, pero sí sabemos que él lo gastó para sí mismo y gastó lo que no era suyo y no pudo negarlo. Número 2, lo llama para solicitarle un informe de los despilfarros que había hecho. Esto podía llevarle, ojo, esto podía llevarlo a la cárcel. Entonces, si tú dices, ay, pobrecito, ¿por qué no le dio una oportunidad? No, sí le estaba dando una oportunidad, porque eso era un fraude. Podía llevarlo a la cárcel y solamente lo despidió. No mete ninguna auditoría, al menos no nos da registro Jesús de eso. Y es muy interesante porque normalmente cuando alguien está haciendo cosas chuecas en una empresa, pues llamas a otra empresa, ¿no? Que haga la auditoría para comprobarle a esa persona que está haciendo fraude, ¿no? Y no llama a una auditoría, sino le pide a él mismo que haga la auditoría de sus propios despilfarros. Muy interesante esto.
Tercero, ¿por qué lo llama? Número 3, para informarle que estaba despedido, que ya no iba a seguir trabajando para él. Muy posiblemente esto sí sucedió una vez que el dueño recibió el reporte, o sea que ahí quedó la relación laboral entre los dos. Ahora, nada más quiero hacerles notar que lo que dijo el dueño fue que ya no podía. Y eso no es que no pudiera en un sentido de que el dueño se lo estaba impidiendo, sino de que él ya no era capaz. O sea, quiero decirte de esta manera, por muchos conocimientos de economía que tuviera, que seguramente los tenía, vamos a pensar maestría, doctorado, ya no podía. O sea, lo que el dueño le está diciendo, eres incapaz de seguir trabajando para mí, no porque no conozcas, no porque no sepas de estrategias económicas o de reglas de economía, no porque no seas bueno en lo que sabes, sino no puedes porque no demostraste ser capaz de administrar lo que no es tuyo, aunque tuvieras todos estos temas de economía. ¿Me estoy explicando? Es como se ha hecho las acusaciones sobre los presidentes, al menos de México, yo me imagino que también de algunas otras países latinoamericanos. ¿Y por qué digo latinoamericanos? Porque de pronto hubo presidentes muy sesudos, ¿no? Muy inteligentes, que salían de Harvard, que salían de Yale, que salían de la Universidad del DF, no es cierto, de esas universidades así, super guau, con reconocimientos así increíbles, pero ¿para qué usaron todos esos conocimientos? Para robarle a la nación, ¿no? Entonces, esa es la idea. Escena 3. Y aquí es donde comienza lo interesante. Porque este hombre rico considera y analiza la situación. O sea, y este análisis es muy interesante que este hombre rico hace porque no lo despide en un acto impulsivo, ¿no? Sino que lo llama, le da la oportunidad que se arrepienta, no lo hace, no tiene manera de defenderse, y bueno, acaba por perder el empleo, y entonces este hombre, después de que el hombre rico le dice hasta aquí, él que había sido el mayordomo, busca de inmediato la manera de asegurar su futuro, a corto y a largo plazo. ¿Ok? Este es clave, este punto es clave aquí. Entonces, primero piensa en dos opciones. Primero piensa en un trabajo que implicaba labor física. Y él dice, ya no puedo hacer esto, pues seguramente ya estaba algo grande, algo maduro. Y dijo, una opción de irme de cargador a la central de abastos ya no va a ser posible, ¿no? Me voy a quebrar al primer hervor. La otra, ¿no? Pues, ¿a quién le gusta salir a mendigar? Que tristemente es muchas de las cosas que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Yo pienso que tal vez hay personas en las calles ahorita vendiendo algo, pidiendo algo que nunca se imaginaron estar ahí en las calles. Eh, pero están ahí. Y entonces dice, mendigar, acá dice pedir limosna, pero realmente el término es mendigar. Dice, pues no, porque me da vergüenza. Implicaba vivir de la compasión de los demás. Así que descarta, podemos estar seguros que no fueron solo dos, cualquier cantidad de posibilidades. Ajá. Y entonces, de pronto, como les decía, se le prende el foco, como decimos acá en México, se le ocurre una idea y entonces esa idea dice, esta es la buena, esta es la que me va a asegurar mi futuro inmediato, tanto laboral como económicamente. Sabía también que lo que iba a hacer le iba a agradar a las personas con las que iba a hablar. Se iba a congraciar con esas personas, como también decimos, hoy estoy usando muchos dichos, como decimos por acá, quería hacer caravana, pero con sombrero ajeno. O sea, iba a quedar bien con otras personas, pero con algo que no era suyo. Y acuérdate que ya había malgastado el dinero, ¿no? Y entonces, ¿cuál iba a ser el resultado de eso? Que lo recibieran en sus casas, pero no, él no estaba diciendo que me reciban en sus casas como visita, así que, ay, qué bueno que viniste, échate un cafecito, no, sino que lo recibieran para trabajar con ellos, ¿sí? Para que le dieran trabajo, él estaba asegurando
una serie de oportunidades para poder conseguir trabajo. La escena 4. El amo tenía varios deudores. No, ten la seguridad que no estamos hablando nada más de dos. Había varios. Y entonces el ex mayordomo, el ex trabajador, va de inmediato con todos estos deudores, presentándose como el administrador todavía. Ya lo habían corrido, pero va y se presenta como, oye, ¿cómo estás? Pues ellos no sabían lo que había sucedido. Él sacó ahí la charola, diríamos, y dijo, yo todavía soy trabajador del hombre rico. ¿Ok? Y entonces empezó a revisar las deudas. Dijo, vamos a ver, para que podamos entender esto de las deudas, es como lo que hoy conocemos como cartera vencida. ¿Entienden ese término? Ok, hay personas que no. Las carteras vencidas, si estoy mal me corrigen por favor, pero las carteras vencidas son una cantidad de personas que tienen deudas con el banco, con alguna empresa de servicios, por ejemplo, telefonía o de estas que venden muebles y que dejaron de pagar por cualquier razón, enfermedad, perdieron el trabajo. Y entonces van creciendo los intereses y se desaparecen las personas. Entonces, muchas empresas, muchos bancos tienen cantidad de personas que ya no van a pagar o que se considera que ya no van a pagar porque están desaparecidas o porque han dicho que no pueden. Y entonces hay otras empresas que se le llama empresas de cobranza que compran esas carteras vencidas, si ya se está entendiendo el término cartera vencida, obviamente me imagino a muy bajo costo para ellos, a su vez, dedicarse a encontrar a esas personas, renegociar su deuda y decir, mira, pues tu deuda asciende a tantísimo, pero hoy puedes pagar nada más esto y entonces con eso queda saldado. Te damos una carta y con eso tú puedes ir al buró de crédito para que ya tu nombre ya no esté ahí en buró de crédito. Yo creo, perdonen, lo digo con mucho respeto, pero yo creo que algunos de ustedes saben por experiencia qué es eso. Yo lo sé de ambos lados. Yo lo sé porque me han llamado, porque yo he estado en una cartera vencida que no pagué algo, después lo pagué. Y también alguna vez, increíblemente, trabajé en una empresa de cobranza de una persona de la iglesia, me hizo el favor en un tiempo donde yo estaba estudiando precisamente teología y andamos pasando por una situación muy difícil económicamente en casa y me hizo el favor de darme trabajo y tenía una empresa de cobranza, lo cual no resultó para mí porque pues obviamente tenía que cobrarle a la gente y ustedes saben, esas personas a veces son medio agresivas, o sea, hay que presentar cierto colmillo, cierta agresividad para sacar las deudas, ¿no? Para sacarle los pagos a la gente. Y pues como yo estaba ya con un llamado pastoral, lo que hacía con esas llamadas es que yo terminaba aconsejando a la gente, escuchándola. Y el colmo fue cuando yo ya fui honesto con la persona que me había dado trabajo, que era de la iglesia, y fui con ella y le dije, oye, muchas gracias por haberme dado trabajo, pero me tengo que salir, no puedo con ese trabajo. Fue cuando en una ocasión una persona a la que yo le llamé para cobrarle, terminé prestándole dinero para pagar su deuda. Entonces, de por sí estaba mal mi situación económica, pero yo me di cuenta de que ese fue un error mío. O sea, yo no tenía que haberme salido de la carrera de teología y fue un momento en el que no confié en Dios. Bueno, esa es otra historia. Entonces, esto es lo que estaba pasando acá. O sea, fue con esas personas que no iban a poder pagar lo que le debían al señor rico. Eh, entonces, las deudas que se mencionan aquí, amigos, ustedes aquí ven un barril de, ¿cuántos barriles? 100. 100 barriles de aceite y ustedes ni se imaginan nada. Quiero que me entiendan que lo que estamos hablando acá son cantidades industriales. O sea, este hombre era realmente rico y hacía negocios a gran escala. Entonces, las deudas que tenían estos deudores eran altísimas, costosísimas. O sea, no pagaban nada más porque no querían. Era que realmente habían perdido la capacidad. No sé, a lo mejor no les fue bien como ellos pensaban, seguramente, y entonces adquirieron una deuda en extremo
alto, ¿verdad? No estamos hablando de deudas controladas, así como tal vez una mensualidad para un auto, no sé. No, esta deuda ya eran impagables al 100%. O sea, del 100% era ya realmente impagables. Entonces, es interesante porque lo que este mayordomo estaba haciendo era de alguna manera recuperarle al amo parte de esa cantidad que tal vez ya se consideraba perdida porque no lo habían pagado, los intereses habían crecido y también le estaba ahorrando costos legales, de procesos legales, a lo mejor de mandar a alguien a la cárcel, ¿no? Entonces, al final fue despedido. Esto es lo que vemos en la escena 4. Y dijo, bueno, tal vez si hago esto me va a poder dar una carta de recomendación. Pero principalmente lo hizo por quedar bien con los deudores. O sea, dijo, hoy por ti, mañana por mí. Entonces yo te reduzco ahorita, ya sin autoridad, pero les redujo la deuda y dijo, para que más adelante tú me recibas y me puedas dar más trabajo. Entonces vemos que era un buen economista, pero era despilfarrador. O sea, no sabía, increíblemente, no sabía cómo administrar, pero no administraba sabiamente. Sabía cómo economizar, cómo distribuir la riqueza, pero no lo podía llevar a cabo. En la escena 5, que es la última, es cuando de pronto nos da un shock, hay un golpe, ¿no? Porque un shock mental, porque decimos, ¿cómo es posible? O sea, yo no creo que tú reaccionaras así como el hombre rico, porque él le reconoce dos cosas. Primero, le reconoce su maldad e injusticia, le dice, tú eres un mayordomo malo. Y malo, entiéndase, por despilfarrador, por disipador. Pero también le reconoce su astucia o sagacidad. Cuando dice que lo alaba o que lo reconoce, el término es que le aplaude. O sea, literalmente fue con el hijo, oye, qué bárbaro, bien, pero no está reconociendo su maldad, o sea, no le está aplaudiendo su maldad, le está aplaudiendo su sagacidad o astucia. Y ahí termina la parábola. Pero la complicación fuerte viene ahora. Ajá. Eh, con la explicación podemos tener más o menos claro, ¿no? El asunto. Decimos, bueno, ok, ya lo estoy entendiendo. Pero lo complicado viene cuando Jesús les explica algo a sus discípulos y les da un consejo a sus discípulos. O sea, es dirección directa de Jesús. Primero dice algo muy triste. A ver, aquí hay una primera palabra para todos ustedes, mis queridos hijos de Dios. ¿Sí? Todos ustedes, mis queridos hijos de Dios. Todos ustedes, ¿eh? Lo triste es que la gente, dice Jesús, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, la gente que vive de acuerdo al sistema del mundo, es más sagaz, más astuta, el término también significa sabio, que las personas que sí conocemos a Dios, las personas que somos hijos de Dios. Entonces, ten claro, amigo, que conocer a Dios no significa ser tonto. No ser corrupto, ser honesto, porque somos hijos de Dios, no significa ser tonto en los negocios, en la vida. Y no me refiero a negocios nada más de dinero, de los negocios del amor. Uh-huh. Entonces, creo que aquí hay una cosa tremenda porque como cristianos tenemos una idea muy... Jesús lo dice. ¿Qué sería lo contrario de sagaz? Tonto, ¿no? No les quiero llamar así. Pero Jesús dice, la gente del mundo se mueve, o sea, le gira, ¿no? Y ustedes no, mijos. Ustedes están ahí en su iglesita con las alabanzas. No, o sea, muévanse. Ahora, aquí se está refiriendo a hacer negocios. Dice el trato, o sea, el trato de la gente en el mundo. Tendríamos que aprenderle al mundo cómo hacer negocios, no a cómo ser corruptos. Hay muchos corruptos, lamentablemente. Pero también hay mucha gente con mucho dinero, con empresas grandes, que es honesta. ¿Sí?
Por ejemplo, eh, conocemos estas grandes cadenas de restaurantes, ¿no? Bueno, hay cadenas de restaurantes que se han hecho famosas y han crecido porque venden alcohol. Pero también hay cadenas de restaurantes que no venden ni una cerveza y se hacen grandes. Ujú. O sea, no es el alcohol, es la sagacidad para hacer negocios. Ahora, ¿cuál es aquí el problema, mis queridos amigos? Aquí pongan mucha atención. Porque yo he visto tantos malos entendidos entre cristianos, tantos pleitos y pérdidas, terrible, entre dos personas o entre más personas, ajá, que se asocian, que dicen vamos a trabajar, pero ya de entrada entran mal porque dicen, ay, somos hermanitos, va a estar todo bien bonito. ¡Ah! No, no. Y ser cristiano no es igual a hacer las cosas mal, al ahí se va, ¿sí? Confiando completamente en la otra persona. La otra persona es una persona tan imperfecta como tú. En el único que podrías no firmar un contrato es con Dios. De ahí en fuera con todas las personas. Entonces, ¿por qué no sabemos hacer negocios? Bueno, habrá muchas cosas. Yo no soy un economista, no estoy hablando aquí, esta no es una predicación o una conferencia de negocios, no, es una predicación de la palabra de Dios. Pero hay dos cosas que yo he visto por las cuales las asociaciones entre hermanos no funcionan. Una es por un amor o una hermandad cristiana mal entendida. Y la otra es por un peor, o igual o peor, entendimiento y manejo del dinero. Ujú. Por ejemplo, se piensa que por ser hermanitos deberíamos de dar las cosas gratis, ¿no? Entonces ahí vas con oye, brother, te traigo mi coche, ándale, échame la mano. ¡No! Tú no puedes ser un hijo de Dios e ir a pedir que te hagan un descuento y menos a un hermano tuyo de la iglesia. O esperar que no te cobre. O no cobrarle. Ay, ese hermano, pues bueno, el Señor le da. No, tienes que cobrarle como cobran los del mundo. O sea, no con agresión, justo, como debe de ser. Ujú. No menos, no más, lo que es justo. Y valorar el trabajo de las personas. Y valorar tú tu propio trabajo. No puedes ser tú un cristiano y pensar que vas a ir a dar lo que te sobre, a ver cómo te salen las cosas. Ujú. Hacer un trabajo de mala calidad. Se piensa que por ser cristianos no debe de haber contratos entre nosotros. No, 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 no. Eso es lo peor que puedes hacer. Pues no entrar en una sociedad con todos los papeles adecuados, en orden, en tu empresa, con tu negocio, firmando todo como debe de ser. Ay, es que es cristiano. Más con mayor razón. Ujú. El punto no es que sea cristiano. Eso no es garantía de absolutamente nada. Y menos si es una de las simientes de la serpiente. Nada más porque va a la iglesia y según tú lo conoces, se tienen que llevar cuentas de todo, reportes. Si se asocian como cristianos, tiene que haber cuentas de todo. Si tú vas a ir a hacer un servicio a otra persona cristiana, le entregas notas y tú le pides notas de todo lo que se está gastando. Si tú dices que vas a acabar el trabajo en 3 días, lo acabas en 3 días, no lo acabas en 15. Porque eso es trabajo para ti. Si tú gastas tanto y tu utilidad es de tanto, no la disminuyes. Es lo que tiene que ser. No pienses que la bendición está en reducir tu calidad de trabajo o en reducir tus costos o en hacer rebajas que no te van a servir de absolutamente nada. Hay gente que le da pena cobrar. Es que es mi hermano. ¿Y qué? Si te debe, te debe. Punto. Estoy hablando no de un préstamo, porque ahorita vamos a hablar de eso, sino de algo que le vendiste o algo que te compró o un servicio que hizo. ¿Me estoy explicando?
Entonces, todo eso es falta de sabiduría. Eso y muchas cosas más. No me quiero quedar aquí en listas interminables. ¿Ok? Entonces, tú tienes que entender, tener el correcto concepto de la hermandad cristiana, del amor cristiano, que no tiene nada que ver, no altera para nada las asociaciones de negocios o de servicios o cualquier cosa donde esté involucrado dinero y trabajo. Y tienes que tener el correcto concepto del dinero, que yo espero que eso suceda en el transcurso de este mensaje. Ahora, luego viene el consejo de Jesús, que es el que de plano nos descuadra. En el versículo 9, ¿verdad? Dice Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, dice unas versiones, y en el original dice injustas, para que cuando se acaben, o dice cuando se les acaben, en unas versiones, los reciban en las moradas eternas. ¿Cómo así? Ahí está toda la complicación. Entonces, a simple vista parecería que Jesús nos está diciendo que hagamos negocios chuecos para tener amigos del mundo, ¿no? Y que luego lo más grueso es que eso nos va a dar un lugar en la eternidad. ¿Cómo está eso? Bueno, nada de eso es. Vamos a explicarlo con toda claridad. Este consejo es totalmente otra cosa y mi amigo nos va a sacar a todos nosotros de un error y nos dará una gran oportunidad de bendición aquí en la tierra y eterna. Digan aleluya a alguien, por favor, algo. Sí. Muy bien. Vamos a entender algo sobre las riquezas de por qué son injustas. La Nueva Biblia Viviente traduce riquezas de este mundo. En el original se utiliza el nombre del dios de la riqueza, el nombre del dios Mamón, que es el dios de la riqueza, que es el que rige este mundo. Entonces no está hablando, ojo, de las riquezas que se hagan por medio de negocios fraudulentos o injustos. Jesús no te está diciendo, oye, ve y haz negocios chuecos y con esa lana, o hazte amigo de esos con los que haces negocios chuecos para que luego vayas al cielo. No, las riquezas son injustas porque todas las riquezas están dentro de este sistema del dios Mamón. Todas las riquezas son injustas. Y las llama injustas no porque haya riquezas justas, sino porque todas son injustas. Ajá. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, triste, lamentable, pero lo que mueve al mundo es el dinero. Y todo el mundo se mueve alrededor del dinero. Todo. Ve una película, ve una serie, ve a la gente. Todo es en función alrededor del dinero. Por eso, porque todo el mundo gira alrededor del dinero, todas las riquezas son injustas. Pero también, y aquí viene un detalle importante, se les llama injustas porque es parte del poder que se le dio al príncipe de este mundo, que su nombre es Satanás. Miren Lucas capítulo 4, versículo 5. Dice, entonces el diablo lleva a Jesús a un lugar alto, ¿se acuerdan cuando está en el desierto y está esas tentaciones? Se lo lleva a un lugar alto y desde ahí le mostró en un momento, esto es bien interesante, todos los reinos del mundo. Entonces, versículo 6, el diablo le dijo, te daré poder y autoridad sobre todos los reinos y también te daré grandeza porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Por eso aquí está, por eso es que van y hacen pactos con el diablo para que les den riqueza y funciona. ¿Por qué? Porque se le dio la riqueza de los reinos, la gloria de los reinos. Pero miren, esto es bien interesante porque cuando dice le mostró en un momento, quiere decir que el diablo le hizo ver en una visión, en un solo tiempo, los reinos de todos los tiempos. O sea, imagínate la gloria de todos los reinos de la historia, aún de los que tal vez vengan, ¿no? Y en un solo instante le puso todos los reinos de toda la historia en un momento, ¡pum! Ahí, en un solo tiempo. Y eso fue lo que le ofreció. O sea, la cosa estaba muy fuerte, ¿verdad? Porque por el punto 0,00001% de esa riqueza es que mucha gente vende su vida, su alma y su eternidad. Entonces, mis queridos,
Todo el dinero que pasa por nuestras manos es injusto, no porque tú lo hayas ganado de manera injusta, sino porque ya es injusta esa riqueza en sí misma por estas razones que yo te estoy dando, porque además ese billete o ese número en tu cuenta o esas alhajas, esas piedras preciosas, una propiedad, todo eso representa precisamente al Dios que adora a todo el mundo, que giran alrededor de él, que es el Dios de la riqueza. Y también hay otra cosa, porque como si todo el mundo gira alrededor de la riqueza, del dinero, es porque la avaricia está presente en todo el mundo. La avaricia te lleva a la idolatría al dinero o a la riqueza. Ahora, le fueron dadas al diablo las riquezas, la gloria de todos los reinos. Ajá, sí, le fueron dadas. Eso quiere decir que alguien se las dio y nosotros sabemos quién. ¿Quién se las dio? Dios, porque porque aunque el diablo se le dieron, él no es el dueño de esas riquezas, solo hay un dueño, un único dueño, y ese dueño es nuestro Dios y Salvador. Entonces, aquel hombre rico es Dios. Ese hombre rico de la parábola, él es el dueño de todo bien, de toda riqueza, de todas las tierras, de todas las tierras y reinos del planeta. Pero también, bueno, es el dueño, o sea, quiero que me entiendan que es el dueño de todo, iba a decir, y de lo material, el dinero es material, pero aún de bienes materiales, muebles, inmuebles, de todo, hasta de tu vida, es el dueño. Entonces es muy importante que tengamos un concepto correcto del dinero. Y aquí es donde viene la otra palabra para ti y para mí, mi querido amigo. Si tú quieres vivir bien en esta tierra, sobre esta tierra, con todo lo que está pasando, pero también quieres que eso tenga una repercusión eterna, ojo por favor, debes de tener muy claro el concepto del dinero en tu vida. Hay un terrible error de origen, que tú tienes ese error. Muchos acá lo tienen. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. En esto va a girar el tema de hoy. O en esto está girando. Todos, mis queridos, y los digo con mucho amor. Pero todos. ¿Cuál es el error de origen? El error de origen en cuanto al dinero es que lo vemos como una posesión. Ahí está el error. Cuando tú ves que el dinero es tuyo, cuando ves que el dinero se tiene, y entonces así hablamos, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? Espíritu Santo, ayúdame para decirles esta verdad. Amigos, hermanitos hermosos de todo el mundo, nosotros no tenemos dinero. Nosotros no tenemos dinero. El dinero no se tiene. No se tiene. Pero nosotros decimos, ay, mira, ese tiene mucho dinero. ¿Cómo me gustaría ser como fulano que tiene mucho dinero? ¿No? O vemos a otro, uy, es que no tiene dinero. Oye, hay que ayudarle a fulano porque no tiene dinero. Ay, ey, mentira. Nadie tiene dinero. Nadie. Nadie, amigos, nadie tiene el dinero. ¿Sí? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Nadie tiene dinero. Hablando de la palabra que se predica, que Jesús predica, la palabra de Dios, en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, o sea, la palabra que cayó en un corazón que tiene espinos, la explica y dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Por qué está afanado? Por el dinero. Y dice, fíjate, está afanado por el dinero. Entonces tú puedes adorar al Dios mamón, al Dios dinero, porque lo tienes o porque no lo tienes. O sea, tu afán por el dinero puede ser tu forma de adorarle al Dios dinero. Pero además de eso, Jesús dice, y el engaño de las riquezas, o sea, el afán por el dinero y el engaño de las riquezas, ¿cuál es el engaño de las riquezas? ¿Qué producen? Ahogan la palabra.
Entonces, lo que Dios te está diciendo es, no ha fructificado mi palabra por tus afanes, por el dinero, por tu presente, por tu futuro, y porque ese dinero te está engañando. ¿Cómo que me está engañando? La riqueza nos engaña haciéndonos creer dos cosas falsas. Una ya te la dije, que es nuestra. ¿Cuánto dinero traigo? ¿No? ¿Cuánto dinero traigo? No. ¿Cuánto dinero? Bueno, sí, trae los IVA. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? No, tú no tienes nada de dinero. Nadie tiene nada de dinero. Ese es el primer engaño. Y el segundo engaño, con lo que te engañan las riquezas, es que dependes de ellas para estar bien y para ser feliz en esta tierra. ¡Pum! Entonces mira, tú andas por la vida creyendo que tienes dinero o que no tienes dinero. Y pones tu felicidad, tu estabilidad emocional, física y espiritual en el dinero, si lo tienes o no lo tienes. Ahí está el engaño de las riquezas. Es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad, a mí, directo del corazón de Dios para nosotros hoy, es que tú no eres dueño de nada. No poseemos nada. No tenemos nada, 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 amigos. Nosotros no tenemos en posesión absolutamente nada. No deberíamos, no debemos hablar en términos de tener, sino en términos de administrar. ¿Cuánto administra ese? No cuánto tiene ese. ¿Cuánto está administrando este otro? Entonces mira, a Slim se le dio muchísimo para administrar, pero administra. Él no es dueño de ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo centavo de la moneda que sea, de todo lo que él no tiene, administra. Y sea Slim, o seas tú, ni él tiene, ni tú tienes. Él administra y tú administras algo que no es tuyo. Entonces, yo no sé cuánto dinero tengas en este momento aquí, en tu bolsa, en tu cartera o en tu cuenta bancaria. Pero déjame decírtelo, no lo tienes. No es tuyo. Sea mucho o sea poco, no es tuyo. Ni siquiera el 10%. O sea, si tú dices, bueno, el 10% es de Dios. No, todo es de Dios. Tú no eres poseedor de absolutamente nada. El 10% es de Dios y el 90% es de Dios. Tú no tienes nada. Entonces, aclarando, lo que Jesús dijo en el consejo fue, usen las riquezas que ya vienen injustas, que son injustas porque están corriendo en todo este sistema de idolatría, corrompido, sucio, injusto. Úsenlas, las que te lleguen, para hacer amigos. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. A personas que ya habían dejado sus cosas, que ya habían seguido a Jesucristo, que ya eran salvas. No para que reciban la eternidad, no usen el dinero para comprar amistades, no, usen el dinero para hacer amigos que vayan a la eternidad junto con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no está diciendo que la vida eterna se puede comprar con dinero, no, lejísimos. Les está hablando a gente ya salva, a ustedes, a mí, a sus seguidores, a los que hemos dejado las cosas, nuestra vida para ir por Él. Y entonces les está diciendo cómo ser sagaces. ¿Qué es lo contrario de sagaz? Les está diciendo no sean tontos. No les está diciendo no sean tontos para hacer negocios. Eso yo se las digo también, ¿no? O sea, no, lo que ya les dije. Pero Jesús no está diciendo no sean tontos para hacer negocios. Les está diciendo sean sagaces.
¿Qué hizo este hombre? Quiso asegurar su futuro, un futuro de bien. Jesús está diciendo, bueno, sean sagaces ustedes, aseguren su futuro. ¿Cómo? La riqueza, sea mucha o sea poca, que llega a tu mano, primero, entiende, no es tuya, nada, nada es tuyo. Eso es lo primero para que necesitamos para ser sagaces, no es mío. Si tú no entiendes esto, vas a hacer un mal gasto del dinero y puedes terminar adorándole. Jesús dice, actúa astutamente, sagazmente, con sabiduría. ¿Cómo es esto? Ok, en un momento te lo voy a aclarar todavía más. ¿Qué fue lo que hizo el amo cuando se dio cuenta de lo que hizo? Yo creo que ustedes, algunos de ustedes hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve si ni siquiera es su dinero? Y estaría en lo justo, en lo correcto, ¿verdad? Pero él lo que hizo fue aplaudió, no la maldad, no el despilfarro, sino la sagacidad del administrador que despilfarraba. Y Jesús dijo, háganle como él. Y si él dijo a sus seguidores, háganle como él, es porque nosotros somos administradores, que te quede claro cuál es nuestra posición. Tú no eres el dueño. En primer lugar se le dieron a Satanás, pero a él que se le dieron, ni siquiera él es el dueño. Es el dueño, es Dios, única y exclusivamente. Tú no eres dueño de nada, de un solo peso, de un solo centavo que tú tengas en la bolsa o en tu cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser sagaces? Pues primero, ser sagaces, ¿verdad? ¿En qué? Jesús dice, asegura tu futuro, pero no el de la tierra, el futuro eterno. Espíritu, ayúdame, por favor. Quiero empezar diciendo, bueno, ya empecé. Quiero comentar aquí. De verdad lo hago con mucho, de todo mi corazón. Yo les quiero dar las gracias a todas las personas que han ofrendado y han dado fielmente en Río de Agua Viva para que esta obra de Dios continúe. Cuando empezó la pandemia, incluso hubo algunas personas que hace tiempo que no veía y que han estado con nosotros siguiéndonos y han decidido, yo creo, por la guía de Dios, por la guía del Espíritu Santo, ofrendar en Río de Agua Viva. Y a todos los que son de Río de Agua Viva, que lo han estado haciendo, de verdad, gracias, porque lo más importante es que la obra de Dios continúa. Habiendo dicho eso, déjenme decirles a todos, amigos, a todos los que han ofrendado de años, a todos los que han ofrendado recientemente, que Dios les ha impulsado a ofrendar acá, y a todos los que no lo han hecho. Déjenme platicarles algo que aquí fue donde Dios me mostró de pronto en esta semana que dije, Señor, aquí está lo que tú querías. Por eso, es que me llegó el miércoles y yo seguía metido en este texto estudiándolo. Dije, ¿a qué hora voy a estudiar para la predicación del domingo, no? Y entonces, de pronto aquí, el Señor me muestra y me dice, mira, por eso te estoy diciendo, por eso usé a Cristóbal, a Adriana, a Bruno, como ganchos para que te metieran los ojos acá, para decirle esto a mi gente, a mi pueblo, a mi iglesia. Sucedió algo con la pandemia, bueno, muchas cosas, pero lo que ha hecho la pandemia con toda la gente, con la gran mayoría de la gente, es que quisieron asegurar su futuro, pero en esta tierra. Claro, las amenazas de pérdida de trabajo, la caída de la economía, la enfermedad. Es una reacción lógica, pero también es cierto, la gran mayoría quiso asegurar su futuro, pero no en la eternidad, aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Ustedes también, los cristianos también. ¿Y qué vio Dios? Que dejaron de darle a Él y a su obra por asegurar su futuro inmediato aquí
en la tierra. Y su futuro a mediano o largo plazo, pero aquí en la tierra. ¿Qué hicieron? Unos de plano dejaron de dar. Siempre hay gente que no da, que nada más se acerca para ver qué recibe. Pero hay gente, en términos de una vida normal, que da de vez en cuando o que da regularmente. Muchos dejaron de dar. No solo aquí, en muchos lugares. Pero otros empezaron a dar menos. Ahora, ya sé, antes de que me lancen algún dardo envenenado por ahí, ¿verdad? En forma de jitomate. Quiero aclarar un principio que hemos dicho siempre. Dios no nos pide que le demos algo que Él no nos ha, de lo que Él no nos ha dado o de lo que no tenemos. Ajá. Entonces, si tú has perdido tu trabajo y no tienes una entrada económica, pues ¿cómo vas a dar, cómo vas a ofrendar si no estás teniendo una productividad? ¿Ok? No estoy hablándote a ti en ese punto del dinero. De hecho, si tú te quedaste sin trabajo, si tú estás pasando por una necesidad económica, lo que tienes que hacer es levantar tu mano, pedirle a tu familia espiritual que te ayude y tu familia espiritual te va a ayudar como ya lo hemos hecho. Ujú. Lo que no debe ser es ser orgulloso y decir no voy a pedir nada. Ujú. Para eso estamos. Y vas a ver ahorita cómo para eso estamos. Ajá. Así que si tú no has tenido una productividad económica, tranquilo, esta palabra no es para ti. Este punto del dinero, porque hay algo más para ti. Pero para todos los que no, para todos los que Dios nos ha guardado y les ha bendecido y les ha provisto de un trabajo, ah, ajá. Entonces, Dios no nos va a pedir que le demos de lo que de lo que Él no nos ha dado, de un dinero que no tenemos. Ujú. Pero aún así tiene que seguir manteniéndose la verdad en nuestras vidas. Nada es tuyo, todo es de Él. Da lo que Él te da. Esa palabra sí es para ti. Dios no me ha dado un trabajo donde yo produzca dinero. No, no puedes dar dinero. Pero es lo único que Dios te ha dado. Si te dio fuerza, da fuerza. Si te dio talentos, da tus talentos. Si te dio tus dones, da dones. Porque el dinero no es lo único que tenemos para dar. Entonces decíamos que el hombre rico es Dios y todo es de Él. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros allá en casa? A ver, ayúdenme aquí. ¿Y allá en casa qué somos nosotros? ¿Cuánto tienes tú? Nada. El punto es cuánto estás administrando. Eso es todo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué clase de administrador has sido? Puedes tener muchos conocimientos de economía, pero eso no es lo que califica a Dios. Si tú dejaste de ofrendar a Dios, de dar a su obra, o redujiste, quitaste para asegurar tu futuro, estás haciendo dos cosas. Estás siendo un administrador malo porque estás usando un dinero que no es tuyo. Pastor, pero es que no es mucho. La cantidad, la cantidad no determina tu despilfarro. Lo que determina tu despilfarro es que no, que uses para ti algo que no es tuyo. Ujú. Entonces, si tú dejaste de ofrendar o si redujiste lo que debes de ofrendar para asegurar tu futuro, estás siendo, número uno, un administrador malo, despilfarrador, disipador. Y número dos, estás siendo lo contrario de sagaz. Porque tú estás tratando de asegurar tu futuro en esta tierra. Y el consejo de Jesús es asegura tu futuro eterno por medio de las riquezas que no son tuyas. Esa injusticia, úsala para justicia. Entonces, ¿qué hace un administrador? Lo que hace un buen administrador
es que usa los bienes del patrón como el patrón le dice que los use, no como el administrador quiera. Lo voy a decir otra vez. Un buen administrador usa los bienes que no son suyos. Primero, es un buen administrador porque sabe que ese dinero no es suyo. Lo tiene claro. Y entonces no lo va a usar como él quiera, sino lo va a usar como el patrón le diga. Ese es un buen administrador. Y aquí, mi querido amigo y mi querido hermano, es cuando tú estás en riesgo de empezar a robarle a Dios. Aquí sí. Porque no es tu dinero. Y si tú estás usando lo que Dios te da para asegurarte a ti, no sé si lo estás viendo, pero dices, el dinero es lo que me va a asegurar. ¡Pum! Ya estás idolatrando al dinero. Ya estás con el afán y ya estás con el engaño de la riqueza diciendo, este dinero es mío, Dios me va a entender porque voy a asegurar mi futuro. Es lo que viene a decirte Dios. No, no es tu dinero. Y tu futuro aquí en la tierra no lo aseguras de esa manera, guardándote un dinero para ti que no te pertenece. ¿Qué te pide Dios? Él no te pide que le des el 10%, amigo. Él te pide que ofrendes a su obra. ¿Cuánto? Lo que Él te diga. Y si un día es todo lo que traes o todo lo que tienes en la cuenta de banco, ese día es todo. Porque es su dinero. No es tuyo. No es tu dinero. Pero cuando tú ofrendas a la obra de Dios, es ahí cuando empiezas a ser amigos para la eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues porque aquí estamos predicando el Evangelio. Y estamos capacitando a personas a predicar el Evangelio. Para que muchas personas lleguen a ti. Miren, con lo que se ha dado hasta ahora, no voy a decir si es mucho o poco, con lo que se ha dado hasta ahora, hoy tenemos una cámara, tenemos equipo aquí de audio, podemos pagar un internet que puede llevar esta palabra a muchos lugares. Y si tú has aportado, ahí estás haciendo amigos. Pero tienes que tener claro que el dinero que tú tienes no es tuyo, porque ese es el error de origen. Y hay otra cosa. Cuando tú dices, ya no voy a dar, ya no lo voy a darle a Dios, ya no voy a dar tanto, ¿no? O sea, hay personas de los fieles que redujeron todo al 10%. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar mi futuro aquí en la tierra. Ok. Esta parábola nos enseña, nos levanta la cara amablemente y nos dice, tienes que mirar a la eternidad para la toma de decisiones aquí en la tierra. Toda decisión que tomes aquí en la tierra va a tener una consecuencia en la eternidad. Que tus decisiones no sean basadas en asegurar tu futuro aquí en la tierra, sino asegurar tu futuro eterno. Yo te voy a dar y te voy a decir cómo usar esas riquezas para que te vaya bien en esta tierra y asegures a muchos amigos en la eternidad. Por eso es que Jesús dice lo siguiente, capítulo 16, ahí mismo, de la parábola, versículo 10. Mira, dice, el que es honesto en lo poco, también es honesto en lo mucho. Entonces, ¿qué es ese poco? ¿Sí? ¿Qué es ese mucho? Ahorita te lo voy a decir. El que es honesto en lo poco, también es honesto en lo mucho. Y el que no es honesto, el que es despilfarrador, el que es disipador, el que cree que lo que tiene es suyo y que lo puede usar para sí mismo, para asegurarse un presente y un futuro en esta tierra, ese es deshonesto, tampoco va a ser honesto en lo mucho. Por eso, si ustedes no son honestos, y aquí viene la aclaración de Jesús, porque son las palabras de Jesús, si ustedes no son honestos con las riquezas deshonestas,
con las riquezas de este mundo, con las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas? ¿Quién nos va a confiar? Dios, pero ¿nos las va a confiar? No. Si no son honrados con lo que no es de ustedes, amigos, amigos, con todo amor, aún los que han ofrendado. Esta palabra es para ti. ¿Qué tiene que corregir? La idea, para todos, la idea de que es nuestro. No, para ser honrados, primero tenemos que entender que no es nuestro ni lo que llevo puesto. No es nuestra ni la salud que tenemos. No es nuestra ni esta belleza de cuerpo que tenemos todos. Nada es nuestro. Todo, nosotros somos administradores. No hemos sido sagaces porque, perdónenme ustedes, lo voy a decir con toda claridad, somos tontos cuando dejamos de usar el dinero que no es nuestro para asegurar nuestro futuro aquí en la tierra. Ahí somos tontos. Ahí ya nos perdimos. Ajá. Si no son honrados con lo que no es de ustedes, ¿quién les dará lo que les pertenece? Fíjate, nada de esto es nuestro, nada. Pero hay algo que sí es nuestro, que nos está esperando allá en la eternidad. Por eso toda decisión que yo tome tiene que tener una mira a la eternidad. ¿Cómo? Caray, si yo no demuestro aquí en la tierra tangiblemente que soy capaz de administrar lo poco, ¿y qué es poco? La cantidad que sea. Poco es la riqueza de este mundo. Suma toda la riqueza del oro, de la plata, piedras preciosas y todo el dinero que haya en esta tierra. Eso es poco en comparación de lo que hay allá. Y esto poco que está acá, nada te pertenece. Es una prueba para que puedas recibir lo tuyo. Allá, que ya es tuyo. Mientras más demuestres, no nada más con dinero, con todo, mientras más demuestres que tú aquí puedes hacer uso de lo que Dios te da como Él quiere, más vas a tener allá y eso sí va a ser tuyo para toda la eternidad. Entonces tienes que demostrar ser fiel, ser honrado, ser sabio, ser sagaz, ser astuto con las riquezas de este mundo para negociar tu estadía eterna. ¿Cómo? Usándolas para llevar cada vez más personas a Cristo, usándolas para llevar cada vez más personas a la salvación, usándolas para que cada vez más personas vayan a la vida eterna. Tu ofrenda, que no es el 10%, es lo que Dios te dice que des, hace que el Evangelio de Jesucristo siga siendo predicado. Y esto que sucede en Río de Agua Viva sucede en todas las iglesias del mundo, ¿sí? Obviamente con sana doctrina. Y están llevando cada vez más personas a Cristo. Ahora, yo sé, lamentablemente tenemos un montón de ejemplos donde se usa de la confianza de la gente, de la necesidad de la gente para enriquecerse. Esos religiosos, esos falsos maestros, esos falsos profetas. Ahorita vamos a llegar un poquito a ellos. ¿Hay algo? Sí. Muy bien. Comento la pregunta. Dicen, pastor, habíamos aprendido alguna vez que no podíamos ofrendar todo. Mantén esa enseñanza con su cláusula correspondiente. Si Dios te dice que es todo, es todo. Pero es Dios el que te lo dice. O sea, ¿cuál fue la enseñanza que dimos en ese tiempo? Bueno, tú no puedes dar más de la mitad, decíamos en esa enseñanza, para que tú puedas seguir produciendo. Eso es un principio general que tú puedes seguir guardando. Pero hay ocasiones en las que Dios te dice, dalo todo. Y no necesariamente tiene que ser tu dinero. Alguien le puede decir, Dios, oye, quiero que le des tu auto a fulano de tal. ¿Cómo le das el 10% del auto? ¿Cómo le das el 30% del auto?
¿no? Se animó que le des yo empecé a comprar mi coche. Cuando yo tuve mi primer coche, lo primero que compré fue un gato y un estéreo. Ahí sí lo fui comprando por pedacitos. Fue para todo lo que me alcanzó. Pero tú no puedes dar así un coche. Ay, ¿y habrá alguien? Claro que sí. A mí me dieron un auto porque porque Dios le dijo a esa persona que me tenía que dar ese auto. Ujú. Y dijo, mira, era una persona bastante entendida en estos temas. Y Dios, bueno, no sé cuántas cosas más le dio después por haber obedecido. Entonces hay veces en que Dios nos dice, da todo. Y no necesariamente tiene que ser dinero. Ahora, ¿por qué tienes que mantener ese principio que yo les enseñé? Porque si das todo hoy, ¿qué vas a dar la próxima semana? ¿No? O sea, tienes que seguir trabajando, produciendo. Pero hay veces en que Dios nos dice eso. Sí nos dice que demos algo al 100%. Espero que haya quedado aclarado. No me queda muy claro. Dice, pero estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos y trabajamos para ello. Y dijo, escribió, ¿no queda muy claro? Discúlpenme, tampoco me queda muy claro. Si nos pudieran decir qué fue lo que quisieron decir con ese comentario, por favor, y ahorita con mucho gusto lo atendemos. Entonces les decía, sí hay muchos, desafortunadamente hay muchos abusos al respecto, pero Jesucristo nunca dijo que por causa de esos a que abusan, nosotros dejáramos de hacer lo correcto. Entonces esta palabra sigue siendo igual de vital para nosotros, aún en medio de tanto abuso. Y déjenme decirles otra cosa. Si ustedes de alguna manera alguna vez fueron abusados, fueron engañados y les sacaron dinero y les robaron por, usando la fe, usando una Biblia, déjenme decirles que si están escuchando este mensaje y si están llegando a Río de Agua Viva, es para que también haya sanidad en sus corazones en ese aspecto en particular. Nosotros llevamos 17 años y gracias a Dios, ¿sí? Como dicen en Colombia, en las que sea, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros en las que sea, en las buenas, en las malas, en las peores, en las muy buenas, pero siempre nos ha sostenido en el sentido de que Él nos ha permitido tener una buena administración de todo lo que Él nos da. Aún ahora, que obviamente por todo lo que estoy mencionando, pues ha habido una baja brutal. Pero ahorita quiero decirles, de una vez, yo lo tenía acá apuntado más tardecito, pero una vez les digo, yo no estoy predicando esto por necesidad mía, ¿eh? Yo no estoy desesperado. Impresionantemente Dios sigue sosteniéndome y eso es lo que trataba de decirles ahorita. Este es un mensaje que les estoy dando, no proveniente de la desesperación, sino del corazón de Dios, que Él me lo mostró y por eso me tomé el tiempo de decirles cómo llegó esta palabra en esta semana. Todo lo que inviertas en otras personas para llevarles a Cristo, una comida, una casa, invitarlas a tu casa, invitarles un café, todo eso va a ayudar para predicarles el Evangelio. Todo eso va a ayudar a asegurar tu futuro de bendición, no tu salvación, tu futuro de bendición eterna. Déjenme, ya que estaba ahorita mencionando esto, que conozcas un poco más tanto de tu iglesia y si ya lo conoces, que yo sé que muchos sí, que lo recuerdes, pero quien no, que lo conozca de Río de Agua Viva. Miren, nosotros desde los primeros meses que iniciamos Río de Agua Viva, sí, a nosotros no nos apoyó ninguna otra iglesia, nadie nos dio dinero nunca. Empecé dependiendo al 100% de Dios y desde los primeros meses, cuando nuestra ofrenda era de 300 pesos semanales, me impuse dar. Dábamos alguna cantidad, ya te imaginarás cuánto, si la ofrenda era de 300 pesos, ya te imaginarás cuánto dábamos, ¿no? A la casa que nos recibía. Pero también me acuerdo mucho, y seguramente David me estará escuchando, David Caso, junto con su mami, dábamos de vez en cuando para llevar la palabra a una correccional de menores que estaba cerca de donde nosotros nos reuníamos.
Aún así, si yo tenía algún invitado predicador que Dios me dirigía, le ofrendábamos abundantemente. Siempre hemos sido generosos ofrendadores a quienes nos viene a predicar la palabra de Dios. Si había alguna necesidad, la iglesia, como iglesia, disponíamos, o sea, yo disponía, para que se entienda, para ofrendarle generosamente. Incluso yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de que cuando alguna persona ha estado en verdadera necesidad, porque también así como abusan desde el púlpito, también hay personas que abusan cuando vienen a las iglesias, ¿no? Planteando situaciones así terribles, pues nada más para pedir, bueno, hay de todo. Pero cuando nosotros detectábamos una verdadera necesidad, he tenido el privilegio, he tenido el gozo de llevarme a esa persona al supermercado, a un súper, a Walmart o al que sea, y decirle, elige lo que tú necesites. Y por supuesto, lo que sea, sí, lo que sea, y no lo pueden creer. Y hemos salido con el carrito lleno para bendecirles. Miren, llegó todo esto de la pandemia. Y de inmediato, amigos, empezamos con un proyecto dirigido por Dios que se llama Aderezas Mesa delante de mí. Mi esposa y yo, cada semana vamos a comprar las cosas de la comida. Cada semana nosotros disponemos de nuestro presupuesto para comprar algo. ¿Para quién? No sabemos. No sabemos. Pero si es una mesa aderezada por Dios, Dios me dice, compra esto, pon esto en esa mesa. Es su mesa, es su dinero. Y yo lo pongo literalmente sobre la mesa del Señor. Cada semana nosotros disponemos de algo para dar en cuanto sea necesario. Si alguien de la iglesia ofrece algún servicio que yo necesite, se lo pido antes que ir con cualquier otro, ¿eh? El dinero que Dios me da, primeramente es para gastarlo con sus hijos. Y cuando alguien me hace un servicio, busco pagarlo justo, o si puedo, generosamente, lo hago generosamente, más de lo que pueda ser justo. Si no me crees, tú puedes preguntar esto que yo voy a decir. Si a mí me piden, yo doy. Desde un aventón hasta dinero. Y no lo doy de manera triste, no me duele, lo doy de manera alegre. Déjenme platicarles que aquí, donde nosotros nos estamos reuniendo, que también nos reciben generosamente, cada domingo hay una persona que dispone comida para que no nos desmayemos aquí porque estamos desde tempranito. Si no vende todo lo que trajo, toda su inversión y todo su esfuerzo, yo se lo compro. Uh-huh. Yo se lo compro y me lo llevo para que no tenga ninguna pérdida. La verdad les voy a decir algo, antes yo no daba dinero en la calle, pero ahora sí. Me duele muchísimo ver la necesidad que hay. Y yo dispongo de traer siempre algo ahí en el auto para ir dando lo más posible, lo más que yo pueda. Constantemente yo estoy buscando nuevas formas para dar, o mejor dicho, constantemente le estoy preguntando a Dios qué y cómo debo de usar el dinero que es suyo, que no es mío. Para que a mí me quede claro eso, esto que yo les estoy enseñando. Para que a mí me quede claro que lo que yo tengo no lo tengo, soy administrador. De hecho, y muchos de ustedes podrán testificar de esto, mi primer pensamiento cuando estoy todavía despertando, mi primer pensamiento es dar. Primero, le doy gracias a Dios de que me da vida. Es lo primero que le doy, es lo primero que hago, darle gracias a Dios. Y digo, ¿por qué digo que ustedes pueden testificar de esto? Porque lo segundo que yo hago es, ¿qué quieres que yo le dé a la gente de tu palabra? Así es como nace cada día, cada mañana, un desayuno que busca predicar a Jesucristo y confortar y bendecir el alma de todas las personas que lo puedan leer. Estoy pensando en qué voy a dar, qué voy a dar, qué voy a dar. Y les decía, es impresionante porque aunque las ofrendas se cayeron y seguramente se cayeron en todas las iglesias del mundo, Dios me sigue sosteniendo, nos sigue sosteniendo maravillosamente. Te repito, yo no te estoy dando este mensaje porque esté en necesidad ni desde la desesperación. Te estoy dando este mensaje porque Dios me mandó a decirte, no te equivoques, hijo, nada es tuyo,
todo es mío. Ahora mira lo que dice Jesús. Mateo 5:42. Al que te pida, dale. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Señor, pero es que me voy a quedar sin... Eso déjaselo a Él, que es tu Padre. Tú no tienes el dinero que traes en la bolsa, lo estás administrando. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Si yo lo tengo, y por eso les dije ahorita les voy a comentar, si yo lo tengo y alguien me pide y se lo doy, ¿sabes cuál es mi pensamiento? No es préstamo, es una ofrenda, es un regalo, es tuyo, te lo doy. No me lo devuelvas. Y menos a un hijo de Dios. Menos estarle yo cobrando a un hijo de Dios cuando es dinero del Padre. Que Él me lo da para luego decirme, dáselo a Él porque Él lo necesita. ¿Yo cómo voy a decirle no si no es mío ese dinero? Aquí la palabra rehusar es una palabra muy gráfica que significa dar vuelta. Es como si vienen, te piden, tú dices, así como cuando le haces en las esquinas de las calles que viene el que te va a limpiar el parabrisas y te volteas y dices, no, 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 no. Significa eso, no te des la vuelta. O sea, cuando te pidan, no les des la espalda. Si no tienes, no les puedes prestar, pero que sea verdad. Porque el dueño del dinero sí sabe lo que te ha dado. Y si no tienes porque los despilfarraste, pues peor. Peor aún. Y aquí en este mismo texto dice Jesús, para que veas que no es dinero nada más. Si te piden que vayas una milla, ve con el 2. Y si te quieren poner a pleito por la túnica, mira, quítate la túnica y dales también la corbata o la capa o lo que sea. Da, 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 da. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Tú solamente administras lo que Él pone en tus manos. Y mi querido amigo, esta palabra viene a tu vida para que no pierdas el trabajo de administrador. Para que no dejes de recibir lo que Dios te da. Porque si lo sigues administrando mal, entonces puedes perder el trabajo. Mira lo que dice Lucas 16:13. Ahí mismo. Nadie puede servir a dos patrones, porque despreciarán a uno y amará al otro, o viceversa. Nadie puede servir. ¿Cuáles son esos dos patrones? Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Mira, las riquezas es el único Dios que se pone al tú por tú con Dios para contender por tu corazón. Las riquezas tienen la capacidad y el poder de desviar tu corazón de Dios y hacer que sirvas a las riquezas en vez de servir a Dios. Que tú pongas tu futuro en manos de las riquezas en vez de ponerlo en las manos de Dios. Pero solamente uno puede ser Dios en tu corazón. Solo uno es Dios. O sea, solo uno puede ser Dios porque solo uno es Dios. Las riquezas te engañarán para que termines sirviéndola a ellas. No lo des. Es tuyo. No lo des. Asegura tu futuro en esta tierra. Y debes de tener bien claro que las riquezas quieren ser Dios en tu corazón. Mira Lucas capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Ay, ahí están los líderes religiosos. Ese era su segundo público. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, pero sabía que lo estaban escuchando los fariseos. Pero mira lo que dice Lucas de ellos. Ve, triste, lamentable, líderes religiosos que no adoran a Dios, que adoran al dinero, son avaros. Y entonces aquí, mi amigo, tú puedes tener dos actitudes ante esta palabra. O recibirla, o la de los fariseos, burlarte de él. ¿De quién?
Si tú dices, ay, eso que está diciendo el pastor no es cierto, lo que pasa es que él no sabe la situación, lo que sea, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a la palabra de Dios. Estás rechazando el mensaje que Dios trae a tu vida hoy, porque Él sabe que tú estás queriendo asegurar tu futuro, poniendo tu esperanza en las riquezas y por eso has dejado de dar. Él sabe que tú ya caíste en el engaño de creer que las riquezas son tuyas y por eso no das más del 10%. ¿Qué es de Dios? El 10%, nada más, no le demos más, porque lo demás es para nosotros. Mira cómo está la situación. Tenemos que asegurar nuestro presente, tenemos que asegurar nuestro futuro. No podemos recibir esta palabra. No, ¿cómo no? Es de Dios. ¿No la recibes? Ok, pero estás rechazando a Dios. Los religiosos, los que hoy vemos, abusando, eh, ridiculizando la palabra, usándola mañosamente para sacarle el dinero a la gente, para beneficio de ellos. Aquí que quede bien claro, ¿sí? El beneficio es de esas personas que van a ser nuestros amigos, a los cuales vamos a ver en las moradas eternas. Cuando tú llegues allá y yo llegué allá y nos demos cuenta de todo lo que produjimos y que no van a ser riquezas que se echen a perder y nadie nos las va a robar y que Jesús nos diga, todo esto, mira, ya no vas a administrar esto, ahora vas a ser el dueño de todo esto, porque demostraste allá abajo fidelidad y honestidad con lo que yo ponía en tus manos. Eso que no fue tuyo, lo administraste bien. Lo usaste como yo te dije. Cuando yo te dije que lo dieras, lo diste sin problemas. Fuiste fiel en eso poco. Y eso poco pueden ser miles de millones de dólares. Pero fuiste fiel en eso poco. Ahora ya te promuevo, ya no vas a ser administrador, ahora vas a ser dueño junto conmigo y toda esta riqueza es tuya y nunca se te va a acabar. Uf. Tengo una palabra más para ti, pero quiero ayudarnos a asegurar la palabra. Entonces, por favor, respondan fuerte y claro. ¿Cuánto dinero tienes? ¿De cuánto eres dueño? Tú eres y vas a usar el dinero conforme a lo que, ok, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la razón por la que tú das. Olvídate de que, ay, voy a dar porque las promesas. No, espérate. Tú das por esa razón, porque no es tuyo. Y porque tú lo estás administrando, porque sabes que es de Dios y porque tú quieres demostrar que eres un buen administrador en las cosas que no son tuyas, para que entonces recibas lo que es tuyo. Amén. Ok, esa es la razón más importante. Tú eres administrador, no eres dueño. Ahora, establece bien esa verdad en tu vida, en tu corazón. Y ya aclaramos, dar de lo que Dios te da no te salva de la vida eterna. Eso es Jesucristo. Tú tienes que rendir tu vida a Jesucristo por completa. Eso es lo primero que tienes que dar, tu vida entera. Si tú no das tu vida entera a Jesucristo, te pierdes de la salvación. Ahora, las riquezas te pueden robar la salvación en el sentido no de que la tuviste y luego la perdiste, sino de que tú creíste que la tenías, pero nunca la tuviste. ¿Por qué? Porque las riquezas, te dije, están contendiendo por tu corazón. No puedes servir a Dios, no puedes servir a Jesucristo y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, tú puedes venir a la iglesia, pero estar constantemente centrado en las riquezas de este mundo y estarle sirviendo al Dios Mamón. Establece bien en tu vida el concepto correcto de las riquezas. ¿Cuál es el concepto correcto? No son tuyas. No caigas en el engaño de las riquezas. No dependes de ellas. No aseguras tu futuro en la tierra con ellas. Y pierdes de asegurar tu futuro eterno haciendo mal uso de ellas. Estableciendo bien eso, ahora te digo, no le quites la oportunidad a Dios
de darte más, no para que tengas más, sino para que administres más. Porque es cierto, si somos honestos y fieles administrando lo que Dios nos da aquí en la tierra, vamos a tener en el cielo, pero también Dios nos dice que si somos buenos administradores con lo que tenemos aquí, Él nos va a dar más. ¿Con qué razón? Para dar más. Porque estamos demostrando que podemos administrar 5, nos va a dar 10, 15, 20 y pueden ser 10 millones. Todo eso va a seguir siendo poco en comparación de lo eterno, pero sí puede ir aumentando. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Te lo voy a poner en 3 versiones. Miren, Dios habla hoy. Den a otros y Dios les dará a ustedes. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No. ¿Porque saben mucho de economía? No, porque tienen claro que las riquezas son de Dios y están haciendo lo que Él dice. Y si Dios ve que tú das de lo que Él te da, entonces Él te va a dar a ti. ¿Cuánto te va a dar a ti? Aquí viene lo maravilloso. Les dará en una bolsa una medida buena, bien apretada, sacudida, o sea que le hacen así más espacio, y repleta. Con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes, mayor, ¿no? A mí me encanta el helado. Entonces luego voy a la heladería y pido 1 litro de helado y me choca que me atienda uno. Lo perdono a cada vez que voy. Porque yo le veo que le deja huecos ahí. Digo, ¿por qué? Pero hay otra persona, y yo trato de cacharla siempre que está ahí en los... Porque me da una medida bien apretada, o sea, hasta le revisa así que no quede ningún huequito. Y todavía le pone como un copetito al bote ese de litro y trata de cerrarlo y me dice, ay, como que se va a desparramar. Le digo, déjelo así, así me encanta, ¿no? ¿No te gusta a ti eso? Así Dios. Tú das lo que Él te diga, lo que Él te diga. Y Él te va a regresar una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Mira cómo lo dice la Nueva Biblia Viviente. Den y les dará a ustedes. Es más, les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Ojo, ahí es donde tenemos que poner atención. Con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. En la medida en la que yo doy, me va a estar siendo dado. Detén esa acción, se va a detener la acción de arriba. O sea, te van a estar dando lo que necesitas y vas a ser presa de las riquezas, del engaño de las riquezas. Nueva traducción viviente. Den y recibirán. Ven, ahí está, contundente. Lo que den a otros, ojo, no voy a dar para que me den, voy a dar porque nada es mío. Porque yo quiero ser un buen administrador, un fiel administrador, nada más. Y porque estoy asegurando mi futuro eterno. Riqueza y amigos eternos. Den y recibirán. Esto ya es extra. Lo que den a otros les será devuelto por completo, pero ese completo va a estar apretado, va a estar sacudido para que haya lugar para más. Esa es la razón por la que se sacude. Desbordante, así como el helado que voy a comprar, y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Uf, ¿no? Entonces aquí vemos el principio que Dios da al que da y le da más de lo que da. O sea, Él dice, te voy a dar lo mismo, pero al final es más. ¿Para qué? Para que des más. ¿Tú crees que Dios no lo hace así con Él es sagaz? ¿Quién va a ser más sagaz que Él? Mira, allá hay uno que está entendiendo el principio. Dale más a ver qué hace con eso. ¡Pum! Oye, dio más. Señor, dio más. Ahí están los ángeles. ¿En serio? Denle más. Más. Oye, pero sigue dando más. Perfecto, ese ya le quedó claro. O sea, pandemia o no pandemia, este sigue dando y dando y dando y dando y dando. Pandemia o no pandemia, yo le voy a dar, porque yo, Dios, no dependo de una pandemia. Si yo quiero, llamo a los cuervos para que vayan a darle. Si yo quiero, le llamo a los ángeles para que vayan a darle. Si yo quiero, le llamo al mismo chamuco para que le vaya a dar y le vaya a llenar las manos de bendición para que dé. Te voy a terminar.
con 5 cositas, muy concretas. Tú vas a dar lo que Dios te pida. ¿Qué te pide Dios? Que ofrendes en su obra. No te hagas ahí malabares en la cabeza de, ay, bueno, esto se lo quería ofrendar a Dios, pero mejor se lo doy al señor de la calle porque está pobre. No. Ofrenda y dale al señor de la calle que está pobrecito. ¿Para qué te reduces si lo que tienes que hacer es espacio para que Dios te dé más? Repito, amigos, no se trata de que des lo que no tienes. Una vez tuve una persona maravillosa en la iglesia que de pronto me llamó y me dijo, pastor, estoy en muy mala condición. Y yo veía que ofrendaba constantemente. Me decía, estoy en una mala condición económica. Y cuando estuvimos platicando, llegué al punto donde descubrí que sus ofrendas recientes, de los últimos 3 meses, las había estado haciendo con tarjeta de crédito. O sea, estaba ofrendando con un dinero que no tenía. Pero ella quería ofrendar. Uy, le tuve que decir, no, no, es de lo que Dios te da. No te vas a endeudar con ofrenda. Vas a salir de las deudas con tu ofrenda. Porque la primera deuda con la que sales es con la que tienes con Dios. Nada más pregúntate ahorita, amigo, ¿cuánto has usado para ti que no es tuyo? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿A qué me refiero? Porque alguien va a pensar por ahí, bueno, entonces, ¿qué no puedo usar el dinero que tengo para comprar mi comida? No. Te estoy diciendo, muchos de ustedes dejaron de dar. Eso es lo que no es tuyo. Se cerraron. Dijeron ya, voy a asegurar mi futuro aquí en la tierra, voy a asegurar mi futuro aquí mientras está la pandemia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hicieron como el mayordomo ese infiel, pero no fueron sagaces. Dijeron, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quitarle a la escuela de los hijos, no puedo. Quitarle a los servicios del departamento, no puedo. Quitarle a la renta, no puedo. Ya sé. Ya. Adiós. Adiós es al que le voy a quitar. Voy a dejar de ofrendar. Voy a reducir mi ofrenda para asegurar mi futuro. Eso es lo que Dios sabe de ti y por eso te está trayendo esta palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número uno, tienes que entender, ya te lo dije todo el mensaje, no es tuyo, nada es tuyo. ¿Qué tienes que darle a Dios? Lo que Él te pide, ofrenda, no diezmo. Diezmo es para el niño principiante que apenas está empezando a dar sus primeros pasos en Cristo. Ofrenda y cada vez ofrenda más, no de lo que no tengas, de lo que Dios te va dando. Comprueba este texto de esta promesa de Lucas de que Él te va a dar medida rebosante, más de lo que es. No tengas entonces un mínimo, lo que debes de tener en tu corazón para dar es tu amor y tu adoración a Dios. Y amor es obediencia, como ya lo vimos. Ama a Dios con todas tus fuerzas, es obedecerlo y con todo lo que tengas. Número número uno, dale a Dios lo que Él te pide. Ofrenda. ¿Cada cuándo? Cada que puedas. Cada que Él te da, dale. Dale. Y si alguien por ahí está pensando, ay, estoy guardando las ofrendas del Señor para ahora que regresemos de la pandemia, dale para que te llegue más. 2, mantente alerta y sensible al Espíritu Santo. ¿Cómo? Pregúntale. Aquí en esto te puedo decir que me sigas, que tu primer pensamiento en la mañana sea, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién le doy? ¿Qué quieres que dé? Él te va a hablar. ¿Sí? Te aseguro que te va a decir, dale acá, da acá, da acá, da acá. Una vez que ya estés cumpliendo en la obra del Señor. 3, no creas que por no tener trabajo no puedes ofrendar, no puedes dar. Ve, revisa todo lo que Dios te da. Y de todo lo que Dios te da, da. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si Dios te da 1 kilo de frijol, da algo de ahí. Dispone a dar algo. Eso es lo que va a ver Dios, porque está diciendo, mira, ese está entendiendo que puede dar. Está teniendo fe. Hay muchas cosas que tú puedes dar. 4,
Busca constantemente nuevas formas de dar. Empieza a generar el gozo, a producir el gozo de dar. Empieza a ver, a pensar en más personas a quien bendecir, tanto como puedas. Nuevas formas de dar, nuevas personas a las cuales bendecir. Oye, pero quiero aquí por favor que me entiendas, la iglesia no es altruismo. La iglesia es salvación por medio del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio. Tú no le vas a ir a dar a una persona para que tú te sientas bien y digas, ya hice mi buena obra del día, qué buena persona soy. No, si tú le vas a dar a alguien es para que tú te sientes con ella y si le vas a invitar, vamos a pensar que tú digas, esta semana yo voy a invitar a alguien a comer a un buen restaurante, un compañero de trabajo, un amigo que hace mucho que no veo y que no conoce de la palabra. Lo voy a agasajar con una buena cena y ahí le voy a predicar del evangelio. Eso hacemos la iglesia. No somos altruismo, somos el canal de salvación para el mundo. Allá ve a dar y haz eso, predícales. Y quinto, hijo, miren, yo lo agradezco, estas son de las cosas que más me emocionan, que después de un mensaje, les decía, empecé diciendo que hay personas que me dicen, pastor, esto acá, que no, yo no lo entendí, pero, y acá esta palabra o esto que dijiste, eso, ya empecé diciendo eso y lo agradezco muchísimo. Disfruto de una manera diferente cuando hay semanas, ojalá fueran todas, y esta semana fue una de esas donde me escriben personas de la iglesia y me dicen, mira pastor, obedecí a la palabra. Tú predicaste esto de la palabra, aquí está la prueba de que estoy obedeciendo, ya hice esto, ya le llamé, ya vi cómo está, ya mandé un mensaje. Digo, lo estamos entendiendo. Sigue así, sigue, haz eso, no que me lo digas a mí, o sea, que lo hagas. Si te sirve decírmelo a mí, caray, eso va a ser mejor regalo que un ramo de flor. Bueno, a mí no un ramo de flor. Eso va a ser mejor que si me regalas un costal de proteína, de vainilla. O sea, me voy a alegrar muchísimo, pero no tienes que hacerlo, con que tú lo hagas. Y si haces esto último que te voy a decir, va a ser maravilloso. Despiértate cada día pensando en dar. Todas las mañanas empieza y di, voy a dar, voy a dar, voy a dar. Dar, el pensamiento de dar va a ser un espacio, va a ensanchar tu corazón, va a ensanchar tu mente, va a ensanchar tu fe. Y mientras más ancho esté todo eso, cabe más de lo que Dios te va a ir dando. Diario. Vas a ver cómo esto va a estar maravilloso. Lo que Dios va a hacer. Si quieres ponerte de pie, déjame orar por ti. Padre, gracias por esta palabra.